Hola Rafael, al parecer hubo un problema con Giordano, se le acaba de ir el internet. No, a ver, Johan, no sé si podrías por favor dar la presentación. Si no, Podríamos, lo esperamos o como desees. no habría, a ver, un momentito. Muy buenas tardes a todos. Disculpen que se esté demorando un poco, al parecer el presentador, uno de todos nuestros miembros, al parecer ha tenido un problema técnico con su internet. Si es que dentro de un momentito no se reintegra, comenzaremos de todas formas. Buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes. Nuestro compañero Giordano ha sufrido un inconveniente con el internet, pero como dicen, el espectáculo tiene que continuar. Quiero darle muy buenas tardes y agradecer su presencia en la 11ª de las ponencias de nuestro ciclo de conferencias de carácter multidisciplinario. Sean bienvenidos a esta nueva sesión que tiene un tema muy interesante, la leyenda negra antiespañola. Pero para esta oportunidad tenemos la grata presencia de presentar a un reconocido representante del hispanismo, que seguramente lo han conocido ustedes por medios de las redes sociales. Él es un ingeniero industrial de la Universidad de Lima, magíster en Cetrum, candidato para el doctorado en Humanidades y Cultura de la Universidad de Piura. También ejerce como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lima y es autor de El secreto del último Inca y de Pachacútec, estratega del imperio. Buenas tardes, Rafael Aita. Puedes comenzar. Gracias, muy buenas tardes. También es un gusto para mí estar el día de hoy en esta presentación en donde precisamente vamos a abordar este tema tan complejo, tan controversial acerca de la leyenda negra, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, voy a solicitar si se me puede habilitar el host para que pueda compartir la presentación. Ya, muy bien. Ya está. Muchas gracias. Entonces, el primer punto para abordar es si realmente existe una leyenda negra. Y para esto tenemos que preguntarnos qué es la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra se define como un conjunto de invenciones, descontextualización, exageración, supresión de pruebas, doble estándar contra el imperio hispano los siglos XVI y XVII. O como diría Charles Gibson, es la tradición acumulada de propaganda e hispanofobia, según la cual el imperio español es considerado cruel, intolerante, degenerado, explotador y santurrón por encima de la realidad. Y que el día de hoy se ha traducido en hasta nuestro sistema educativo, en donde incluso lo consideran esto como una verdad incuestionable. Y por lo tanto,
hablan de que no existe una leyenda negra, que realmente existió un imperio opresor, tiránico, que expoliaba los recursos en base a una dominación por la fuerza, ¿no? Y que más bien cualquier intento por negar esa realidad vendría a caer más bien dentro de una leyenda rosa o de un blanqueamiento de la historia, ¿no? Y por eso es que vamos a aclarar qué significa leyenda negra, qué significa combatir la leyenda negra y qué no, ¿no? Cuando uno denuncia la leyenda negra, no significa que está negando los abusos que ocurrieron en la época de la conquista, que es algo que es lo primero que suele surgir cuando se pone este tema sobre la mesa, ¿no? Que se dice, cuando uno busca estudiar con objetividad los periodos de conquista, de evangelización, lo primero que se dice es, quieres negar los abusos. Y eso no es verdad, y además sería un sinsentido, porque ni siquiera la misma corona de Castilla, ni siquiera el mismo Imperio Español, negó los abusos de la época. De hecho, estos abusos, estas denuncias, como las que realiza Bartolomé de las Casas principalmente, fueron puestos a debate en lo que se llamó la Junta de Valladolid, en donde se expone a los dos principales ponentes entre las dos posiciones opuestas, que fueron Bartolomé de las Casas, quien precisamente era el principal en denunciar estos abusos, y Ginés de Sepúlveda, que más bien era quien defendía la conquista. En base a este diálogo que ocurrió en las juntas de Valladolid, es que se elaboraron las leyes nuevas, las leyes de Indias, que más bien reducían el poder de las encomiendas y protegían al indígena. Además, también se creó la figura del protector de indios, ¿no? Entonces, si no existían abusos, ¿por qué España crearía a un protector de indios? Y es porque sí, por supuesto que existían abusos. Pero y la misma corona de Castilla fue consciente de ello y por eso elaboró mecanismos para frenar estos abusos, ¿no? Y eso también es importante resaltar, que que no se puede decir que estos abusos fueron alentados o impulsados como política de Estado. Eso más bien es lo que se niega, porque la evidencia nos indica que más bien la política de Estado era la de elaborar leyes y crear puestos y posiciones que protejan al indígena. Tampoco significa fomentar una leyenda negra indígena, que lamentablemente esto es lo que caen muchos hispanistas, en donde dicen, ¿no? Pero si en América eran todos unos salvajes, eran unas tribus en taparrabo, y que más bien España les llevó la civilización y los culturizó. Y obviamente eso es inadmisible, eso no tiene ni pies ni cabeza, porque todos los que hemos nacido en territorio peruano especialmente, tenemos a la vista las grandes maravillas de la arquitectura, en ingeniería, que se construyeron en tiempos prehispánicos. Entonces, de ninguna manera tampoco se puede admitir ese discurso en donde España fue quien trajo la civilización, cuando ya existía una civilización muy desarrollada en muchos aspectos en estas tierras. Tampoco es anhelar un regreso al pasado. No es romantizar el pasado, no es restituir el virreinato, no es volver a subordinarse a España, que ese es un argumento que también sale mucho, ¿no? Él quiere que regresemos a ser una colonia de España, ¿no? Él quiere que regresemos a estar subordinados al rey de España. Y por supuesto que sabemos que existen procesos históricos y que estamos en una coyuntura distinta a la que sucedió en el siglo XVI, y nadie busca traer de vuelta eso. Pero sí sabemos que es importante el hablar verdad histórica y que sobre todo no se generen odios y divisiones en base a exageraciones y falsedades, porque eso nos daña el día de hoy, nos daña como país, como nación, incluso en el autoestima nacional. Y es por eso importante
precisamente lo que se señala en la columna derecha, ¿no? Desmantelar el discurso político, porque sabemos que existen muchos discursos políticos que se basan precisamente en la división, en el enfrentamiento, en la lucha de clases, y tienen como caldo de cultivo el enfrentar a clases. Y si lo hacen en base a falsedades históricas, obviamente eso hay que desmantelarlo, ¿no? Y por lo tanto, esos discursos, esa dialéctica, hay que contrastarla con hechos históricos. Tampoco hay que caer en falacias modernistas, de ver la realidad del siglo XVI con los ojos del siglo XXI, ¿no? De analizar o de evaluar o de juzgar los hechos que ocurrieron hace 500 años como la visión del día de hoy. Y por eso es que analizar los hechos de acuerdo a su contexto, de acuerdo al pensamiento y a la cultura y a la realidad de la época, ¿no? Entonces, dicho esto, pues vamos a evaluar precisamente de dónde vienen todos estos discursos que son principalmente políticos, más que históricos. Y podemos remontarnos a la guerra entre Inglaterra y España durante los reinados de Felipe II e Isabel I, en donde conocemos la historia de la Armada Invencible y de la Contraarmada, en donde ambos reinos entraron en guerra. Y esta guerra también tenía connotaciones religiosas, ¿no? Recordemos que Isabel I buscaba imponer el anglicanismo y haciendo frente al catolicismo que existía en Inglaterra en la época, y obviamente veía también el catolicismo español como un enemigo y también como algo a denunciar, como algo no deseable. Es por eso que Inglaterra vio con simpatía la revolución de los Países Bajos y les envió tropas en 1585. Y es aquí donde entra a tallar la importancia de la imprenta. La imprenta fue una poderosa arma de la época. Recordemos que recién comenzaba a ser utilizada de forma masiva, recién se había inventado por Gutenberg, y es gracias al uso de la imprenta que comienzan a proliferar propaganda, panfletos antihispanistas entre holandeses, en Flandes, en Inglaterra, y que se comienza a esparcir en toda Europa. Específicamente podemos detectar las crónicas de Hollister, Camden, Baker, que aceptaron el antihispanismo entre los intelectuales, ¿no? Que lo promovieron, que lo impulsaron. Editaron los escritos de Bartolomé de las Casas, que habíamos dicho, que había denunciado los abusos que existían en América. Esto fue utilizado como materia prima por estos cronistas, por estos ideólogos, justamente para exagerar las cifras y para multiplicar estos abusos que denunciaba Bartolomé de las Casas. Y esto lo podemos poner precisamente, lo podemos dimensionar. Por ejemplo, tenemos que Guillermo de Orange, que fue el héroe de la independencia holandesa, y que además inicia la Casa de Orange, que es la casa de la monarquía holandesa, precisamente mandó editar la brevísima relación de la destrucción de las Indias que había elaborado Bartolomé de las Casas. Se realizaron 62 ediciones en toda Europa de las crónicas de Bartolomé de las Casas, y específicamente designó a un grabador y editor holandés, Teodoro de Braey, para que ilustre los relatos de las casas, ¿no? Y acá podemos tener pues algunos ejemplos de estas ilustraciones, pero irónicamente Teodoro de Braey nunca había pisado América. Era un ilustrador que vivía en Holanda, que no conocía la realidad americana, no había pisado y obviamente no le interesaba conocerla tampoco, sino que se le encomendó ilustrar las crónicas de Bartolomé de las Casas
con el objetivo de hacerla más sensacionalista, con el objetivo de que impacte, de que genere pues un impacto visual en Europa sobre los crímenes y abusos que cometía España en América. Y es ahí pues donde vemos este tipo de ilustraciones, donde se queman indios en la Inquisición a por montones y donde se asesinan en masa. Pero esto es salido de la imaginación de Guillermo de Orange y de Teodoro de Bray. Esto no tiene ningún sustento en la realidad. Pero impactó en España y en Europa en general, impactó en esa época. Se vio como algo real. Incluso se podría decir que fueron los primeros fake news de la historia, ¿no? Porque sin ninguna prueba y solamente con la intención de generar sensacionalismo en contra de España, que recordemos, Holanda buscaba independizarse de España e implementar el protestantismo en Holanda frente al catolicismo, tenía como objetivo dejar mal a España y al catolicismo y dejarlo como fanáticos, como extremistas, como abusivos, como opresores. Y por lo tanto hicieron pues estos grabados que curiosamente yo sigo viendo que rondan en la internet el día de hoy y que son utilizadas en muchas páginas, a pesar que ya se sabe que no tiene ningún sustento histórico, a pesar que se sabe que la Inquisición no procesó a ni un solo indígena, porque estaban protegidos por las leyes de Indias. Pero se siguen pasando imágenes y estos grabados y estas ilustraciones en donde aparecen pues, ¿no? cientos de indígenas quemados en la hoguera de la Inquisición por los fanáticos españoles, cuando esto más bien era propaganda de la época, ha sido desmentido e increíblemente sigue siendo utilizado. E incluso ha sido desmentido, pues no muy lejano a esta fecha, porque incluso el mismo Voltaire, que nosotros sabemos que Voltaire, precisamente he tomado el ejemplo de Voltaire, porque Voltaire no era ni hispanista, ni mucho menos católico, sino todo lo contrario. Sabemos que Voltaire fue un encendido anticlerical que combatió por la secularización de la sociedad y contra la Iglesia Católica. Y Voltaire reconoce que las casas exageran el número de muertos para llamar la atención sobre lo que consideraba la injusticia de la época, ¿no? Esto lo escribe en el ensayo sobre las costumbres en 1756. Y más bien, otros estudiosos de ahí en adelante, pues que han dado opiniones, ¿no? Sobre la realidad que sucedía en América, y precisamente me he tomado pues la molestia de no colocar en ningún español, ¿no? Porque alguien podría decir, pero claro, un español está sesgado, ¿no? Un español va a defender su patria. Así que he buscado autores anglos, ¿no? Angloparlantes, ya sea de Inglaterra o de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Henry Hawks, que en 1572 dice: los magistrados del país favorecen mucho a los indios, y si ocurre que algún español hace daño a alguno de ellos en alguna ciudad donde hay magistrado, al instante se le castiga lo mismo que si lo hubiera hecho con un español. Obviamente esto no se dice el día de hoy, no se contrasta, no se pone en la balanza, ¿no? Para decir, oye, mira, habían abusos, pero también habían castigos de aquellos abusos. Por supuesto que no. Nos quedamos solamente con cierta información parcializada que conviene para el discurso político. Obviamente eso es leyenda negra, ¿no? El tomar información parcial, fragmentada, en lugar de tomar todos los testimonios de la época o de otros historiadores, como dice, por ejemplo, Charles Loomis, ¿no? Que dice, algunas historias han pintado a esa heroica nación como cruel para indios, pero la verdad es que la conducta de España en este particular a nosotros debería avergonzarnos. La legislación española referente a los indios de todas partes era incomparablemente más extensa, comprensiva, sistemática y humanitaria que la de la Gran Bretaña, la de las colonias y la de Estados Unidos juntas. Y lo mismo dice Charles Greenberg, que escribe, ¿no? Todo historiador imparcial reconocerá que el comportamiento de los españoles hacia los indígenas no tiene punto de comparación con la destrucción sistemática de estos hasta su total extinción en América del Norte, obra de otras colonizaciones.
Y a pesar que tenemos autores y de Inglaterra y de Estados Unidos que afirman esto, el mismo día de hoy en Estados Unidos, cuando existe una protesta, ¿contra quién atentan? Contra estatuas relacionadas a España, ¿no? Entonces ahí ven pues que destruyen la estatua pues de San Junípero, ¿no? Con la estatua de Cristóbal Colón, pero sin embargo dejan intacta, lo cual a mí me llama muchísimo la atención, estatuas de personajes que verdaderamente cometieron atrocidades contra los nativos americanos y que no se meten con ellos, ¿no? Justamente porque el discurso político va en contra de España, en contra de Colón, y no en contra de otros personajes históricos estadounidenses que cometieron atrocidades mucho mayores. Avanzando a partir del siglo XIX, podemos ver que toda esta leyenda negra que surge en Inglaterra y en Holanda comienza a tomar tintes de del discurso ideológico gracias al materialismo científico y específicamente a la lucha de clases, en donde se utiliza el principio de tesis, antítesis y síntesis, que, bueno, viene pues de Hegel, de Fichte, y que es tomado por Karl Marx para diseñar la lucha el concepto, para proponer el concepto de lucha de clases como motor de la historia, porque es lo que afirma Marx, ¿no? El motor de la historia es la lucha de clases, en una confrontación entre opresor y oprimido, ¿no? En esto se basa básicamente esta dialéctica, ¿no? Existe un opresor que subyuga a un oprimido, ya sea, llámese pues el burgués con el proletario, o en este caso pues el conquistador con el conquistado, o el español con el indígena, ¿no? Entonces esto se lleva al plano del estudio de la historia. El día de hoy la historia se estudia, se analiza con los lentes del materialismo científico, de la lucha de clases. Entonces, es fácilmente pues extrapolar esta tesis-antítesis, esta dualidad, esta dicotomía de opresor y oprimido hacia esta época de la conquista, hacia la época del virreinato. Más aún cuando a partir pues del siglo XX comienza a surgir un indigenismo el cual asocia, ¿no?, a las culturas originarias con el socialismo. Eso es lo que precisamente propone Mariátegui en los 7 ensayos, ¿no? En donde los incas practicaban un socialismo primitivo. Entonces, pues, obviamente ya cuando si retrocedas a la época del Inca, no hubiera sabido de qué le estás hablando, ¿no? Y más bien no se puede concebir pues una teocracia dentro del socialismo, ¿no? ¿Cómo combinas pues este imperio socialista con la teocracia que significaba que el Inca era el hijo del sol? Pero cobra este matiz y obviamente pues con mayor razón, ¿no? Se utiliza el discurso pues de lucha de clases, de opresión, de resistencia. Y eso, ¿cómo se traduce el día de hoy? Pues con toda esta propaganda que vemos, en donde toda esta leyenda negra, todas estas falacias salen a brote, ¿no? Entonces ahí tenemos cada 12 de octubre, nada que celebrar, América no fue descubierta, fue invadida, fue saqueada. Obviamente tomando también información parcial de la historia, la información que conviene para el discurso político, porque sabemos que también en América existieron universidades, existieron escuelas, ¿no? Nosotros tenemos la misma Universidad de San Marcos, la decana de América, es precisamente ejemplo de eso, ¿no? Entonces, alguien que viene solamente a invadir y saquear no te funda una universidad, ¿no? No te funda pues el Colegio de San Francisco de Borja en el Cusco,
en donde estudiaron los descendientes incas y en donde estudió el Inca Garcilaso La Vega, que fue una persona pues erudita, un escritor reconocido en la misma Europa. Eso no es invadir y saquear, ¿no? Como si hubieran sido pues invasiones bárbaras, ¿no? O vikingas. Obviamente es una idea totalmente parcializada, ¿no? Lo mismo sucede con otros textos que son más bien políticos, literarios, ¿no? Como Eduardo Galeano. Sabemos que Eduardo Galeano pues no tenía ninguna intención de hacer ningún texto histórico, ¿no? Tenía la intención de hacer un texto político, ¿no? Sensacionalista, de repente con muy buena prosa, porque como escritor era buen escritor, pero sin ningún interés en la verdad histórica, tal como lo vemos en esta frase, ¿no? En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, que estaban desnudos, que existía el pecado, que debían obedecer a un rey, a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo, que adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Esto es el mito del buen salvaje de Rousseau, que también es una dialéctica, ¿no? En donde en aquella época de Rousseau se vio a la civilización como corruptora. Y por lo tanto, ¿quién era el inocente? ¿Quién era el puro? El que no estaba dentro de la civilización. El buen salvaje, el salvaje americano, ¿no? El que vivía libremente por las grandes explanadas de tierra, por las pampas, sin conocer la culpa y el pecado. Que es una visión muy romántica, pero que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? O sea, para todos los que conocemos la historia del Perú, es risible lo que dice aquí Galeano, ¿no? Que en 1492 descubrieron que estaban desnudos. A ver, pues cualquiera que vaya al museo de tumbas reales de Zipán y viera que el señor de Zipán se vestía en oro, difícilmente pues, el señor de Zipán va a descubrir que estaba desnudo, ¿no? Que tenían un rey y una reina, ¿no? Que se había inventado la culpa, ¿no? Cuando antes de la llegada de los españoles, pues Atahualpa y Huáscar se estaban desangrando en una guerra civil, como si no hubieran existido conspiraciones en la misma élite incaica, ¿no? En donde algunos incas fueron envenenados producto de una conspiración, como se dice que ocurrió con Tupac Yupanqui, el mismo Huayna Cápac. O sea, no eran salvajes, no eran indios calatos que corrían feliz y alegremente por las praderas. Eran una civilización que ya conocían el vestido, conocían la culpa, el pecado, la conspiración, las luchas de poderes, la ingeniería, la astronomía, la maldad, como cualquier imperio de la historia, ¿no? Entonces, esto es totalmente anacrónico y nada que ver con la realidad, ¿no? Y claro, esto lleva pues a ciertas afirmaciones. Acá saqué precisamente un texto, un post que colocaron en mi página, ¿no? que dice: tengan cuidado en Facebook con los hispanistas, que el hispanismo es una corriente del nazismo en Latinoamérica. Esto me hizo reír, pues esto es una cuestión increíble, ¿no? Comparar hispanismo con nazismo cuando los separan siglos de historia y no tiene nada que ver uno con la otra, ¿no? De hecho, el nazismo pues no tenía ninguna simpatía con los hispanohablantes, pero bueno, ya acá metes en un saco cualquier cosa, ¿no? Exactamente como vemos en la foto de la derecha, ¿no? Una mujer cobriza con un cartel que dice: aquí caminan las indígenas que no pudieron colonizar, y está llevando pues un pañuelo de una ideología extranjera, porque eso obviamente, ese pañuelo no nació en los Andes, con un símbolo feminista que también viene de Europa. Entonces, no quiere colonizarse, pero utiliza ideología, con un discurso y una ideología europea que está asumiendo, ¿no? Porque hasta donde yo sé, pues el feminismo no lo inició Mama Oyo, ¿no? No comenzó en los Andes. Entonces,
acá nos damos cuenta cómo la leyenda negra produce estas falacias, ¿no? Estas contradicciones que serían evidentes para cualquiera que estudia la historia objetivamente, pero ahí estamos en el problema, que no se está estudiando la historia objetivamente. Y que más bien cualquiera que quiere quitarle esta subjetividad y quitarle el discurso político, más bien es tachado como de la corriente política contraria. ¿Cómo podemos, pues, encontrar evidencia que contradiga este discurso, ¿no? Acá, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esta palabrita colonia de nuestro vocabulario. Cuando el Perú no fue una colonia, ¿no? El Perú fue un virreinato, eso de hecho lo sabemos, ¿no? Pero todavía seguimos hablando de colonialismo y de una economía colonial, cuando tenemos a Víctor Andrés Belaúnde, que nos dice que la organización política del Perú fue distinta a la de una colonia. Más bien fueron provincias dentro de una organización una organización de reinos dentro de un imperio, ¿no? Por eso Solórzano lo llama reinos vasallos, o también se les dice que fue como un imperio de reinos. En otras palabras, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España tenían el mismo nivel político y jurídico que el virreinato de Aragón, que el reino de Granada, que el reino de Aragón, que el reino de Sicilia, que el reino de Nápoles. Y todos estos reinos estaban unidos bajo la figura del rey. Bueno, incluso el reino de Castilla tenía el mismo estatus, porque era igual a todos ellos, pero bajo la figura del rey. Y esta es una figura que no es propia de España siquiera, sino así era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Es más bien la organización de los Habsburgo, donde el emperador era elegido por príncipes electores. O sea, hay que entender, ¿no? Esa forma, esa ordenación política para entender cómo funcionaba el virreinato del Perú, por lo menos hasta antes de las reformas borbónicas, donde se hace este gran cambio, ¿no? Y es por eso que se explica así el Consejo de Indias, eternamente independiente y con el mismo rango que el Consejo de Castilla. Y no va a faltar quien me diga, oye, sí, pero un peruano no podía ser virrey. Un peruano, pues, no tenía acceso al puesto máximo de poder. Sí, pero tampoco lo tenía un aragonés en el reino de Aragón, ¿no? Y lo mismo sucedía en Granada, porque la política era que el virrey tenía que ser un extranjero, justamente para evitar un nacionalismo, un separatismo. Y de hecho, si hubieron peruanos virreyes, pero no en el Perú, en Nueva España, que eso es algo que tampoco se nos dice, ¿no? Que un virrey de Nueva España era limeño, nació en Lima, y otro fue nacido en Quito, ¿no? Entonces, sí podían acceder a ser virrey, pero en otro virreinato, porque esa era la política para todos los virreinatos, ¿no? Entonces, es por eso que en el libro de los reinos del Perú se dice que la monarquía española era un imperio de imperios, la mayor unión de pueblos, jurisdicciones y riquezas que se había conocido en el mundo. Una idea también muy poco difundida el día de hoy, y que algunos dirán, oye, pero al final, virreinato, colonia, estás hablando básicamente de lo mismo, ¿en qué cambiaba, no? Y por supuesto que era diferente. ¿Por qué? Porque una colonia no tiene nobleza local. O sea, en las 13 colonias de Estados Unidos, o bueno, antes de que nazca Estados Unidos, las 13 colonias británicas no consideraban a los aborígenes naturales americanos, no les daban un rango de nobleza, no les daban un curacazgo. En el Perú sí. En el Perú, los descendientes incas fueron nobles. Eso es algo que tampoco se dice porque obviamente rompe el discurso de la dicotomía
del opresor y el oprimido, ¿no? Entonces, como rompe el discurso, se obvia. Claro, se dice, no, todos los incas los asesinaron, fue un genocidio de incas. Y los que quedaron fueron oprimidos y esclavizados. Cuando la realidad es que tenemos, durante el virreinato, una casta de nobles, descendientes de incas, de las 12 panacas del Inca, que cada una tenía 2 representantes, 24 electores dentro del alferazgo real, y que ellos tuvieron títulos, privilegios, siervos, palacios, como por ejemplo Pauyo Inca, que a mi parecer lo han juzgado injustamente como un traidor. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué indigenismo es este que más bien toma a un hijo de Inca y lo denigra como un traidor? Cuando la evidencia actual más bien nos señala lo contrario, nos señala que gracias a él y su manejo político es que persistió la cultura andina durante el virreinato. Más bien hay mucho que agradecerle a Pauyo Inca, porque hace sobrevivir la cultura andina durante el virreinato, y porque él era un noble que vivía en el Palacio de Colcampata, fervientemente católico, fundó la ermita de San Cristóbal, su hijo, que lo vemos al lado derecho, Carlos Inca, funda la iglesia de la Virgen de Guadalupe en Cusco. O sea, ellos fueron los que fundaron las primeras iglesias de Cusco. Igual tenemos a Alonso Tito Tauchi, alcalde mayor de los Cuatro Suyos, capitán de la conquista, luchó contra la sublevación de Hernández Girón, el cual fue un encomendero precisamente que se rebeló contra el rey de España, y Alonso Tito Tauchi lucha contra este español en defensa del rey de España, y por eso se le otorga el ser alcalde mayor, el tener un escudo de armas y también el tener su propio ejército, ¿no? Por eso fue uno de los nobles indios más ricos, poderosos del virreinato del Perú. E incluso Dionisio Inca Yupanqui, quien su padre viaja a España precisamente por haber tenido buen desempeño militar en el Ejército Real del Perú, y donde en España él pelea defendiendo España de las guerras napoleónicas, de la invasión napoleónica, en donde comanda un regimiento de dragones. Y por eso integra las Cortes de Cádiz como un diputado. Los descendientes incas tuvieron un representante en las Cortes de Cádiz, algo que también se habla poco, y es gracias a eso que el día de hoy en Madrid hay una calle, Dionisio Inca Yupanqui. En el Perú no hay ninguna calle, Dionisio Inca Yupanqui, o sea, en España se le ha reconocido más, ¿no? Y precisamente fue Pauyo Inca, de quien hemos hablado, el primer converso al catolicismo voluntariamente, tal como lo describe este libro de El Estandarte Real y la Mascaipacha, de Donato Amado, en donde describe cómo es la conversión de Pauyo Inca, y que dice que viendo estos actos de conversión, muchos incas principales y seguidores pidieron ser bautizados. Y da pues una lista, pero que fueron muchos otros, porque en aquella época, si se bautizaba el Señor, se bautizaban también los cerdos, ¿no? Entonces, acá también se desbarata este discurso de la imposición de la religión por la sangre, el fuego, cuando más bien vemos, bueno, acá también una reseña de su hijo Carlos Inca, sus descendientes, y vemos acá otros descendientes incas, ¿no? A los hermanos Alonso y Marcos Chihuantopa Inca, que eran cacique principal de Guayabamba, de Colquepata, era de la panaca de Yoque Yupanqui, y vemos pues a Alonso, que es el de la izquierda, vestido como inca, ¿no? Con un ungu, con la mascaipacha en la cabeza, pero portando elementos europeos, entre ellos un escudo de armas en la mano izquierda y una cruz en la mano derecha, porque eran fervientes católicos, ¿no? Igual vemos a su hermano Marcos Chihuantopa Inca, vestido como un noble de la época, porque fueron así, fueron los nobles de la época, y que incluso unieron sus casas
a las casas de nobles más importantes de Europa. Y eso lo vemos en este árbol genealógico, que está al costado precisamente de este hermoso cuadro que está en el Museo Pedro de Osma, que fue llevado hasta Madrid, que fue expuesto en el Museo del Prado, o sea, se expuso en uno de los museos más importantes del mundo, y que muestra un doble matrimonio, ¿no? El matrimonio de la hija de Zairi Túpac, quien aparece acá, Beatriz Ñusta, se casa con Martín de Loyola, descendiente de San Ignacio de Loyola, ¿no? Y por eso, a ver, voy a pintarrajear un poco esto, ¿no? Acá arriba tenemos a Zairi Túpac con su esposa y tienen una hija, que es ella, Beatriz Ñusta o Beatriz Coya también, que se casa con Martín García Loyola, descendiente de San Ignacio de Loyola, por eso aparece el santo acá. Eso lo vemos en este lado del cuadro, ¿no? En esta parte se ve a la casa del Inca, ¿no? Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Zairi Túpac, que están acá. Su hija, Beatriz Clara Coya, se casa con Martín García Loyola, que era descendiente de San Ignacio de Loyola, que lo encontramos acá. Y por eso está el escudo de la casa de Loyola, que es este. Y tienen una hija, que está acá, Ana María Lorenza de Loyola Coya, quien es ella. Ella se casa con Juan Enríquez de Borja, que era descendiente de San Francisco de Borja, que también aparece acá en el cuadro, ¿no? Entonces, por eso, acá está Juan Enríquez de Borja, aquí, y es descendiente de San Francisco de Borja, y el apellido Borja era un apellido muy poderoso en Europa, porque era de la casa de Borja, donde también pertenecía el famoso Papa Borgia, ¿no? Alejandro VI, que aparece precisamente acá, ¿no? Rodrigo de Borgia, era su descendiente, San Francisco de Borja. Y San Francisco de Borja se casa con Leonor de Castro, que está acá, que era descendiente de la casa Trastámara, de los reyes de Castilla y de Aragón, que son los que aparecen acá, ¿no? Entonces, en un mismo árbol genealógico, tienes a los reyes de Castilla, de Aragón, al Papa y a dos santos, compartiendo espacio con la casa del Inca. O sea, miren el poder que tuvieron en esa época. Por eso muchos de ellos viajaron a España y tuvieron su descendencia en España, porque la casa del Inca se unió con las casas nobles de Europa. O sea, eso debería ser un orgullo para nosotros como peruanos, el saber esa estirpe real que hemos tenido y que tenemos y que se nos oculta por decir, ¿no? Ah, sí, que nos saquearon, nos invadieron, nos violaron, cuando estábamos al nivel en la cima, en la élite del mundo. El Inca se encontraba en la élite del mundo y nos lo han ocultado. Entonces, por eso yo no sé qué indigenismo es este, que más bien oculta la gran nobleza y la gran estirpe que tuvo la casa del Inca y su importancia a nivel mundial. No sé cómo es que busca reivindicar o rescatar, ocultando una información tan importante, ¿no? Pero por eso precisamente estamos acá, para romper ese discurso político y para mostrar, pues, hechos históricos que nos hacen ver la historia de una manera más objetiva y centrada, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por este espacio en donde hemos podido conversar de todos estos hechos tan interesantes, y dejo los últimos minutos para las preguntas. Buenas noches con todos. Buenas tardes. Sí. Ahora pasando, como dice, a las preguntas, ¿no? Lo más importante es preguntarnos por qué, o sea, si hubo una acentuación de la leyenda negra en el proceso de independencia, ¿no? Si se acentuó en los países que se estaban independizando precisamente de España. Sí, claro, por supuesto, especialmente gracias a las declaraciones de Bolívar, ¿no?
Si nosotros vemos, pues, algunos textos que escribe Bolívar, entiende perfectamente, pero es un poco más complejo, ¿ah? ¿Por qué? Porque recordemos que durante la independencia el Perú fue, como dice el título de la serie, fue el último bastión. Fue el último de los países hispanohablantes en independizarse. Mucho antes lo hizo la Gran Colombia, lo hizo Argentina, lo hizo Chile, y por eso necesitó de las dos corrientes para que vengan a independizar el Perú. Porque en el Perú, más bien, era la sede del ejército realista, quien luchó contra los ejércitos de San Martín y de Bolívar en Chuquisaca, en el mismo Santiago y en Quito. De hecho, ganó aquellas batallas, ¿no? De Chuquisaca. El ejército real del Perú entró marchando victorioso a Santiago y a Quito, apagando estos separatismos, estos independentismos. Y el ejército real del Perú estaba conformado en su mayor parte por cusqueños, ayacuchanos, puneños y altoperuanos. Entonces, Bolívar tiene palabras muy duras contra el hombre andino. Cuando dice, pues, por ejemplo, en una carta a Santander, dice, ¿no? Estos indios peruanos son incluso más ignorantes que la vil raza de españoles, ¿no? Entonces, tiene palabras muy, muy duras, no solamente contra los españoles, sino especialmente contra el hombre andino. Porque el hombre andino defendió el sistema virreinal, el sistema monárquico, porque era lo que estaba acostumbrado desde siempre, ¿no? A una monarquía, a un rey, tanto con el Inca como durante el virreinato. Y eso también contribuyó a la brecha que existe hasta el día de hoy entre la costa, que era independentista, y los Andes. Y parte justamente de este distanciamiento surge porque la independencia fue un proyecto de criollos, no fue un proyecto andino, ¿no? Entonces, es ahí donde se explica también bastante de la realidad que nos ha configurado hasta el día de hoy. Claro, o sea, es como dice, socialmente, por esa misma división, ¿no? Por ese mismo discurso, esa misma idea, ¿no? De que obviamente Latinoamérica debía ser de latinoamericanos, de los criollos, produce esta separación y que durante el proceso de independencia no solo separa a Latinoamérica de España, ¿no? Hispanoamérica, la separa socialmente también entre criollos e indígenas. Así es. Y ahora esto nos preguntamos, ¿no? Sabemos que España, en lo que es registros históricos, es uno de los imperios, ¿no?, que más han conservado o han sabido conservar, en todo caso, pruebas de lo que ha ocurrido, propios documentos. Tenemos, por ejemplo, todavía conservadas cédulas reales, ordenanzas. Y nos preguntamos. Y existe el Archivo de Indias en Sevilla, donde claro, existen millones de documentos que se dice que incluso si los pones uno al costado del otro le darían la vuelta al planeta porque registraban todo. Muchos de ellos inéditos no han sido estudiados, están ahí guardados. Entonces existen millones de documentos explicando a detalle lo que sucedía en la época. Claro, entonces, si tenemos todos estos documentos, ¿por qué todavía perdura, ¿no?, esta creencia en la leyenda negra? Porque lamentablemente los discursos políticos no necesariamente se basan en hechos, sino también se basan en sentimientos, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto desde el marxismo, porque recordemos que Marx escribió para la sociedad de la Revolución Industrial, y él esperaba que la lucha de clases cale entre la clase obrera. O sea, él cuando habla de la lucha de clases se refería a la clase obrera que estaba siendo oprimida, y nunca sucedió. O sea, ningún país industrializado se plegó al marxismo, y más bien caló entre países agrícolas,
¿no? Como fue Rusia, China, Vietnam, que adaptaron el marxismo en las distintas corrientes, pues, ¿no? De maoísmo, leninismo. Y es ahí donde vemos que, porque se basa más en un sentimentalismo de indignación frente a las diferencias sociales que a una realidad económica, en donde incluso el siglo XX se decía, ¿no?, que el gran fracaso de Marx fue nunca haber llegado a la clase obrera. Cuando la clase obrera vota por la derecha, te das cuenta que Marx ha fracasado. Entonces, ¿por qué? Porque el análisis de Marx está basado en los hechos, pero finalmente derivó en un discurso político basado más en sentimientos que en hechos, ¿no? Entonces, todas estas corrientes que fueron surgiendo durante el siglo XIX y XX simplemente no consideran un hecho comprobable, sino más bien un discurso, un sentimiento, una indignación, y eso me lo dicen así con puntos y comas. Cuando yo propongo y cuando yo uso estos datos, me dicen, ya, sí, tú tienes mucha base teórica, pero te falta identificarte con el pueblo. Entonces ahí te das cuenta que estás saliendo del plano racional para entrar a un plano sentimental, un plano, pues, de empatía, pero no un plano lógico objetivo, sino un plano subjetivo. Entonces, claro, ellos ganan porque te sacan del plano objetivo de los datos y te dices, oye, pero esto no es así como dices. Pero te meten al plano subjetivo. No, pero tienes que identificarte con el pobre, con el oprimido, con el pueblo, te falta humanidad, y a un discurso mucho más sentimentalista que racional. Claro. Tenemos una participación, una pregunta del chat. Por favor, compañero, puede... Sí. Aquí le estoy leyendo, ¿no? Se puede decir que Bolívar era promotor de la leyenda negra. No sé si promotor, porque Bolívar no fue un gran autor, pues, de documentos, de libros, ¿no? Tal vez él fue consecuencia, ¿no? Aunque también existieron obviamente otros factores. Se dice que Bolívar reclamaba títulos nobiliarios, un reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero no fue un promotor, fue un ejecutor, posiblemente, ¿no? Una consecuencia, sí, pero no fue un académico que hacía documentos para comunicar leyenda negra. Tenemos una pregunta que va a ser, compañero, una pregunta por micrófono. A ver si, compañero, por favor, puede hacer su pregunta. Claro, ante todo, muy buenas tardes, damas y caballeros. ¿Se me logra escuchar claramente? Sí, adelante, Julio César. Se lo agradezco, señor Rafael y señor Leonardo, por la presente conferencia, sobre todo usted, señor Rafael, por la presente y brillante conferencia. Yo tengo una pregunta respecto a todo lo que ha señalado, porque si bien es cierto que nosotros hemos tenido hombres dentro de las Cortes de Cádiz, para la redundancia, hemos tenido varios, como también ha mencionado. No solamente eso, sino incluso la legislación española vino dentro nuestro y le regió dentro de esto. Prueba de ello está la ley de enjuiciamiento civil, ley de enjuiciamiento penal, que obviamente regía aquí dentro. Y el mantenimiento, la mezcla de esa nobleza, no solamente incaica, sino española, que tanto se ha querido ocultar, pero que las pruebas son tan claras que la certeza, bueno, decir que sin certeza ya es prácticamente una desfachatez. Y también revocando y aumentando y queriendo decir respecto a todo lo que usted ha señalado, porque hay algo que me ha agregado una gran dubitativa y también con unos trabajos que usted ha antecedido a esta conferencia. Porque si bien todo esto se mantenía durante el virreinato, al momento de la llegada de los ejércitos extranjeros, de los ejércitos de San Martín, y con la ruptura de este virreinato y con la inserción de la República, prácticamente todo se va al tacho, toda la nobleza se va al tacho, todo lo anterior dicho prácticamente se desquebraja, se agarra de papel y simplemente se rompe y se desconoce todo. Se desconfigura como tal lo que se vivía en los acontecimientos, o al menos la cosmovisión que se tenía ahí, y esa semblanza terminó rompiéndose. Es por eso que, en correspondencia a lo que le digo,
y le pregunto, por con los trabajos que usted ha tenido anteriormente, renovar esta estructura, porque se me vino esta dubitativa a la mente, renovar esta estructura que anteriormente sucedía, renovar esa estructura y juntar de nuevo esa nobleza, esta república, ¿llegar a ser factible en algún punto al momento de, digamos así, conectar más esa cosmovisión que hemos perdido, o al menos intentar hacerlo? Porque yo sinceramente, bueno, como ya habrá habido, como ya habrán puesto, ya habrán visto de mi apellido, obviamente de aquí vengo, yo vengo, bueno, la gran mayoría de mis familiares, por no decir todos prácticamente paternos, viven del Cusco. Y obviamente hay una gran cosmovisión que todavía se mueve, porque nosotros Ujú. ahí, al menos en el Cusco, todavía nos movemos bueno, todavía nos movemos y nos seguimos disgregando ya no solamente por los nombres, sino nos vamos agrupando. Y ahí todavía se notan, ¿no? O sea, todavía hay una división de panacas. Sí, Y es clarísimo, de hecho, uno puede preguntar a cualquier cusqueño que está por ahí, la división de panacas es más que clara. Es por eso que yo lo sí. pregunto. Es por eso que yo lo pregunto, señor Rafael. ¿Serían Mira, factibles todos estos tipos de situaciones? yo creo que ahorita, en estos momentos, es bien difícil, hay que ser realistas, porque el tema está totalmente fuera del discurso político, ¿no? Actualmente, pues, no he visto ninguno de los candidatos, desde que tengo uso de razón, el proponer eso. Todos, absolutamente todos son republicanos. De repente hablan de cambiar la constitución, pero cuando le digo, bueno, cambiemos la constitución e implementemos una constitución monárquica que restituya la mascaipacha del Inca, se quedan callados como si les hubiera hablado chino, ¿no? Me dicen, no, ¿qué hablas? Monarquía, pero eso sería volver al esclavismo, ¿no? Eso sería volver a la época medieval, ya hemos superado eso. Le digo, pero los países más estables el día de hoy son monarquías, ¿no? O sea, Inglaterra, Suecia, Holanda, Dinamarca, Japón, son monarquías, Liechtenstein, son monarquías y no es que vivan en la Edad Media y no es que vivan en una tiranía y envidien pues nuestras libertades que vivimos y la democracia peruana, ¿no? No creo que en Holanda, ¿no? Que en Suecia, que en Dinamarca envidien pues nuestro sistema político, ¿no? Pero veo que no ha calado, porque obviamente nadie se ha preocupado de hablar de eso, y creo que ese es el punto. Ahorita hay que ser conscientes y darnos cuenta que estamos en estado embrionario, ¿no? Va a ser bien difícil que pase pues de ser ameba a ser Homo sapiens sapiens. Yo creo que más bien, pero sí creo, como bien has mencionado, que el ADN político del Perú es monárquico. Y eso se dio cuenta, no me he dado cuenta yo, eso se dio cuenta San Martín, porque San Martín quiso instalar una monarquía constitucional en el Perú, porque se dio cuenta de que tenía un pasado monárquico que antecedía la llegada de los españoles, a diferencia de Argentina, de Chile. Entonces, eso pervive y eso nos damos cuenta cuando vemos el caudillismo a través de la historia peruana, ¿no? Cuando se reclama, ¿no? por una mano fuerte, un líder, ¿no? Cuando se aplaude un tirano, un golpe de Estado, cuando se aplaude la disolución del Congreso, cuando la división de poderes es la base de la democracia. Es el Perú que está buscando un líder, un caudillo. Y eso lo escribió Flores Galindo, ¿no? Buscando un Inca. La sombra del Inca es tan grande que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y el día de hoy el Perú sigue anhelando la vuelta del Inca. Pero eso no, esa idea, ese sentimiento no ha traspasado al sistema político que sigue siendo republicano porque tiene la herencia de la independencia criolla. Así que yo creo que para romper esa barrera se necesitan muchos años y para romper todos los paradigmas que se nos ha dicho de que la monarquía es una tiranía y que más bien la independencia fue la conquista de la libertad y ahora somos libres, seámoslo siempre. Tienen que pasar muchos años para que la gente se dé cuenta que se puede vivir en libertad estando en una monarquía, tal como sucede en los países que he mencionado. Y de repente los llamados a eso son los mismos descendientes incas. Como bien has dicho, las panacas existen.
se han agrupado en el alferazgo real, ¿no? Está resurgiendo la institución, pero al mismo tiempo converso con ellas porque me fui a Cusco a buscarlos, he tenido la oportunidad de conversar con algunos, y veo que más bien están en sus propios pleitos internos, ¿no? Que se están peleando por tierras, que esta es mi chacra, ¿no? Que mi chacra llega hasta acá y la tuya está allá. Cuando se distraen pues de lo que debería ser un proyecto país fundado en la herencia del Inca, más bien están viendo temas coyunturales que no son trascendentes. Así que también ellos mismos, no sé si tú estás al tanto de esto, ¿no? Bueno, me dices que eres de Cusco, que conoces a estas familias. Si es así, a ver, hazles entrar en razón y decir, miren más allá, ¿no? Miren más a futuro, porque, claro, son los primeros que tienen que darse cuenta que ellos tienen que impulsar ese cambio que yo creo que sería provechoso para el Perú, ¿no? Que después de 200 años, si nos damos cuenta que la República está siendo disfuncional para nosotros, hemos tenido muy pocos años de democracia, la mayor parte de nuestra historia republicana han sido golpes de Estado, dictaduras, autocracias, militarismos, y pues si no funciona, entonces hay que evaluar alternativas que vayan más de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras raíces, y yo soy el primero en aplaudir que se le devuelva la corona al Inca, obviamente siendo un personaje idóneo, ¿no? No se lo vas a dar a cualquier oportunista que no tiene ninguna preparación política. Por eso yo también pienso que para esto, y por eso lo pienso a largo plazo, si vas a darle la corona, la mascaipacha a alguien, no puede ser un adulto. Tienes que tomar un niño y tienes que formarlo desde niño y tienes que enseñarle economía, diplomacia, política, filosofía, estrategia. O sea, hazle un crack al chibolo, ¿no? Conviértelo en un Alejandro Magno, ¿no? Y recién ahí pues, podemos confiar en que está en buenas manos, ¿no? Porque tampoco la idea es ponerle una corona en la cabeza a cualquiera que no sabemos que tiene precisamente la cabeza. Es como dice, ¿no? Sí, es cierto, podemos ver que en nuestra historia, al menos la historia republicana, pongámoslo algo corto, un siglo, más ha gobernado una sola persona que varias en un buen tiempo. Hemos tenido un militarismo, ¿no? Históricamente, y después tuvimos también el gobierno revolucionario, nos acordamos, prácticamente fue una sucesión de poderes lo que ocurrió ahí. Después tuvimos, bueno, ya todos conocemos qué pasó en los 90, y actualmente vivimos en ese clima de inestabilidad. Volviendo a la leyenda negra, sabemos, bueno, ya hemos visto los estragos que nos ha causado, como esta división social, esta división cultural que tenemos, y con lo mucho que se ha profundizado en el imaginario de las personas, que incluso hay profesores que los colegios llaman invasión, que hubo un genocidio. También se olvidan que obviamente en Estados Unidos la situación, como mencionó, no fue mejor, de hecho fue mucho peor. Y ahora pasemos a algo más relacionado con la persona en sí. ¿Qué tanto le afecta a un país que la mayoría de sus pobladores crean precisamente en la leyenda negra? Gracias. Te agradezco la pregunta porque justamente eso es un tema que no lo abordo yo, sino que más bien voy a citar a una de las mejores historiadoras que hemos tenido, que es María Rogorovsky, ¿no? Y que ella lo dice con palabras mucho más duras que las mías, ¿no? Esta es una entrevista que se le hizo a Rogorovsky, le estoy compartiendo, ¿no? Y que podemos saber acá el título que dice, somos un país acomplejado. Y si nosotros buscamos, ¿no? ¿Cuáles son precisamente las razones, ¿no? Dice, usted ha afirmado que los peruanos tenemos un complejo de inferioridad basado en una cierta versión de la historia del Perú. Y ella dice, claro, porque es acomplejante para una nación
saber que un puñado de españoles, porque fue un puñado, vinieron y conquistaron todo un estado. Es acomplejante y por eso los criollos y mestizos tienen un resentimiento por el indígena que se dejó vencer tan fácilmente. Entonces, aquí está la respuesta, clarísimo. A la persona nos destruye por dentro. Esta versión de decir nos saquearon, nos violaron, cuando en el fondo sabemos que fueron menos de 200 españoles y que el incanato pues era un gran imperio. Obviamente esa versión es una versión falsa y lo que ocurrió fue un complejo sistema pues de alianzas en que no se puede dividir entre españoles contra incas, porque sabemos que los incas apoyaron a Pizarro, específicamente la panaca de Pauyo Inca. Los apoyaron con ejércitos, con hombres, además de haber recibido el apoyo pues, de huancas, huaylas, chancas, chachapoyas, etc. Otras cañaris, ¿no? Y otras etnias. Y que más bien la panacas, o más bien el bando de Atahualpa, atahualpista, que fue derrotado, ¿no? Quisquis, Chacuchimac, también se enfrentaba al de Huáscar, veía más enemigo a la panaca huascarista que a los mismos españoles, y por eso Atahualpa buscó hacer una alianza con Pizarro, y por eso le entrega a su hermana, que era la forma de hacer alianza de los incas. Luego viene la sublevación de Manco Inca, y Diego de Almagro le ofrece una alianza a Manco Inca, ¿no? Porque Almagro veía más enemigo a Pizarro que Manco Inca. Y al mismo tiempo sucedía con Pauyo Inca, ¿no? Y de hecho Manco Inca veía con buenos ojos la llegada del virrey Blasco Núñez de Vela, que más bien iba a poner orden frente a lo que estaban haciendo los Pizarro. Entonces, ¿cómo vas a hablar pues de españoles contra incas, no? Ni hablar, no tiene ningún sentido. Eso pero esa versión tiene más lógica, el de las distintas alianzas. Es más compleja, más difícil de entender, más fácil de decir, españoles malos, incas inocentes. Pero es una versión que nos destruye la autoestima nacional, ¿no? Entonces, frente a eso, el seguir abriendo esa herida, lo único que va a hacer es nos va a quebrar, nos va a destruir entre nosotros. Y tal vez incluso, si se agudiza, podría llegar a fragmentar el Perú, que es algo que nadie quiere, ¿no? Claro, entonces, ¿no? Para ya ir cerrando, como una reflexión final, sería algo bueno que no aceptásemos esas versiones, al menos en nuestro sistema educativo, donde han proliferado mucho, ¿no? Los términos invasión, colonia, explotación, genocidio. Sí, casi siempre se olvida que España tuvo un sistema completo, complejo, estudiado para la administración de las Indias Americanas, y sería enriquecedor para nuestro país no aceptar estas versiones de las historias manipuladas bajo intereses políticos, no necesariamente nacionales, sino que, como ya hemos visto, comenzaron en el extranjero, por el Duque de Orange, y sería recomendable que se empezase a difundir historia, ¿no? En la historia en los colegios, la versión más detallada, no acentuada necesariamente en malos tratos, sino enfocada en la verdad. Podría decirse eso, ¿cierto? Por supuesto, ¿no? Porque cuando nosotros fomentamos la leyenda negra y fomentamos el discurso de que los españoles nos saquearon y nos invadieron y nos destruyeron, no estamos atentando contra España, no estamos haciéndole daño a España, estamos haciéndole daño al Perú. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. Por eso cuando muchos me dicen, tú defiendes España. No, yo defiendo al Perú. Yo defiendo al Perú de una leyenda negra que nos parte en dos, nos destruye y nos minimiza como peruanos. Y realmente hacer patria es luchar contra la leyenda negra. Y realmente, incluso me atrevo a decir, ser indigenista, o tal vez mejor, indianista, o sea, defender al andino nativo, natural y al inca, es defender también su nobleza y su grandeza durante el virreinato. No estamos haciéndole un favor a los incas,
diciéndoles, fueron exterminados y los mataron a todos y terminaron con una desgracia. No, eso, eso es todo lo contrario, ¿no? Más bien el elevar, ¿no? y el rescatar su legado y su memoria, hay que hacerlo completo, y también con los incas durante el virreinato y con esta nobleza. Así que, pues, ese es nuestro llamado el día de hoy para hacer patria y para defender al Perú de un discurso político que nos está destruyendo y ya lo vemos clarísimo el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la conferencia, por la difusión del conocimiento, de la verdad. No se olviden que pueden seguirnos en Facebook y en Instagram, ¿no? Al FCU, y como también pueden seguirlo al Capitán Perú, para que estén enterados, ¿no? Para que se pueda tener un mayor alcance con la historia sin tintas, por así decirlo. Los que están aquí en la conferencia no se olviden quedarse un momento para la foto. Esto ha sido todo. Muchas gracias. ¿Algunas palabras, capitán? Solamente que si quieren profundizar en los temas que hemos estado hablando, invitarles a que visiten mis redes sociales, mi página de Facebook de Capitán Perú. En Instagram estoy como Capitán Peruano, en Twitter también como Capitán Peruano, y en YouTube como Capitán Perú, donde tengo muchos videos donde me explayo en este tema, no solamente yo, llamo historiadores, he citado el libro de Donato Amado. A Donato Amado le hago una entrevista de más de 1 hora donde le hablo sobre los descendientes incas durante el virreinato, y ahí les muestra todita la información pues al detalle y con fuentes. También muestra cómo Bolívar no solamente disuelve el alferazgo real, sino hace una expropiación de tierras y privatiza las tierras comunales de Cusco y despoja a los descendientes incas de sus tierras. Es algo que tampoco se habla el día de hoy, pero lo tengo ahí en mi canal, donde hablo sobre la independencia con el historiador Hugo Pereira Plasencia, y también quita muchos mitos y este halo romántico que se ha tejido alrededor de la independencia. Así que para tener pues una historia más real, que no solamente viene de mí, tengo muchas entrevistas a estos historiadores y otros más. Revisen mis redes sociales, mi Facebook, mi canal de YouTube, mi Instagram, mi Twitter, y pues espero por ahí seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. También acuérdense también que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como fcu.p. Tenemos más conferencias de diferentes temas relacionados con humanidades sociales, también con el derecho. Eso ha sido todo. Muchas gracias.